hemorragia obstétrico, pues radica en que la muerte materna sigue siendo todavía un problema de salud pública, ¿no? Si nosotros revisamos algunas cifras epidemiológicas, pues nos vamos a dar cuenta que de 100,000 nacimientos, pues 42.4 maternas se nos están muriendo en los servicios de urgencias o en cualquier área de hospitalización. Hace poco revisé en la semana epidemiológica 37, en lo que va transcurrido de este año, pues se han vuelto a presentar en esta semana 12 casos nuevos de muertes en Colombia, una cifra todavía que sigue siendo preocupante, ¿no? Y si hablamos del total acumulado de las muertes maternas en lo que va transcurrido del año, pues hablamos de que ya van 180 en todo el territorio colombiano. No somos la excepción. Nariño, hasta lo que va contado del año, pues lleva ya 6 muertes documentadas, si bien pues se presentan más que todas en el áreas rurales, sobre todo en el área del Pacífico, pero es importante que pues estemos preparados ante cualquier, no estamos exentos, mejor dicho, de alguno de estos casos. Seguimos pues dentro de las primeras causas de mortalidad materna como tal, siguen siendo las 3 principales, como ustedes ya la conocen, que son los trastornos hipertensivos asociados al embarazo, la hemorragia obstétrica y la sepsis obstétrica. En su orden, pues el principal es el trastorno hipertensivo, el segundo la hemorragia obstétrica y la sepsis. Sin embargo, si uno es un poquito más juicioso revisando esas cifras, se pueden dar cuenta que hay unas otras causas que son indirectas, ¿no? Por ejemplo, procesos neumónicos o un aborto que terminó en un aborto séptico y eso terminó generando pues una sepsis. Y si juntamos esas causas indirectas con las causas directas de obstetricia, pues nos vamos a dar cuenta que la sepsis sigue siendo quizás la principal causa por encima del trastorno hipertensivo y de la hemorragia obstétrica. Y quisiera hacer ahí un poco de énfasis en la parte de la sepsis porque es quizá algo que a veces subdiagnosticamos porque no tenemos en cuenta a veces algunos signos vitales o algunas condiciones de la paciente. Y eso precisamente es algo que se podría detectar si hacemos juiciosamente un proceso de triaje adecuadamente, ¿no? Como les decía, pues Nariño no sigue siendo la excepción, ocupamos como el 9º o 10º lugar a nivel nacional de muertes maternas en lo que va transcurrido del año. Y si uno también observa esta gráfica, desde el 2021, 2022, desde el 2022, las causas de trastornos hipertensivos y la hemorragia postparto pues ha venido como que en detrimento, ¿no? Quizás porque nos hemos dedicado más a esas cosas, a hacer más simulacros de código rojo, a hacer adecuados manejos sobre estas patologías, pero la sepsis nos damos cuenta que viene en aumento y eso es lo que más preocupa, que a veces, como les digo, subdiagnosticamos esta condición. Entonces hablemos qué es el triaje. El triaje, como ya en otras presentaciones lo hemos hecho, pues proviene de la palabra francés que significa escoger para ordenar, y eso es básicamente el triaje, es simplemente clasificar. El triaje no establece diagnósticos, se empezó a usar o se empezó a hablar de triaje cerca del siglo XVIII en las guerras de Napoleón Bonaparte, cuando para ese entonces se decidía a quién se atendía primero de acuerdo a la condición crítica que presentara el paciente. Y eso es el principio básico del triaje y lo que aún seguimos haciendo, ¿no? Evaluar la condición actual del paciente que llega a la consulta y de acuerdo a su grado de gravedad, pues yo voy a definir qué prioridad le doy a ese paciente, si lo atiendo primero o si puedo tranquilamente enviarlo a una sala de espera. En sí, pues como les digo, es un proceso de valoración técnico-médica que debe ser rápido, ágil, ¿no? En el cual vamos a aplicar una serie de escalas, ya vamos a ir viendo cuáles, y que en sí pues me permite clasificar en función de la gravedad o la emergencia de mi paciente, de que reciba una atención inmediata o puede esperar cierto tiempo. El objetivo principal, pues esto es muy textual, ¿no? La atención médica debe ser oportuna, de calidad, a todos los usuarios pues que consulten a nuestro servicio de urgencias, que se encuentren en alguna área, en alguna otra área, como por ejemplo en el área de quirófano, o que también estén también en áreas de hospitalización, porque ya nos vamos a dar cuenta que las escalas que utilizamos en la valoración de triaje las podemos utilizar en cualquiera de estas otras áreas.
Dentro de los objetivos específicos, pues he señalado algunas de las palabras claves que son, ¿no? Establecer la prioridad de acuerdo a lo que les digo, a la gravedad o los riesgos identificados, y que todos manejemos criterios homogéneos, que si para un doctor X eso corresponde a un traje que requiere una atención inmediata, pues para un doctor Y también tenga los mismos criterios y manejemos algo estándar, ¿no? También, pues, otro de los objetivos es agilizar la atención, que sea efectiva, y sobre todo reducir los tiempos de espera, ¿no? A veces enviamos a una paciente que quizás no valoramos adecuadamente o no le hicimos una evaluación adecuada del traje, la enviamos a sala de espera y es ahí donde se nos empieza a complicar. Esa es la idea, de que tratemos, pues, de evitar esas condiciones. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar a una paciente que consulte en nuestro servicio de urgencias? Son tres básicamente los elementos importantes para yo clasificar adecuadamente a mi paciente, que son observar, interrogar y la toma de los signos vitales. El triaje lo puede desempeñar por norma técnica, y así lo establece el ministerio, un auxiliar de enfermería, lo puede realizar una enfermera jefe o lo puede realizar un médico. Nosotros en la clínica pues lo tenemos estandarizado, que es el médico quien lo realiza. Eso está bien. Y quise ahí incluir un concepto nuevo, y es la escala de alerta temprana, es la escala MEOS, que nos permite y nos ayuda también a clasificar, más que a clasificar, a determinar la gravedad de la condición de mi paciente. Es un concepto nuevo que el instituto quiere que incluyamos dentro de todos los reportes de traje, y por eso lo traigo ahí a colación. Entonces, esta tablita, no sé si ustedes ya la han observado, está pegada en una infografía ahí en el consultorio de triaje, en donde me clasifica a mi paciente de acuerdo a un código de colores. Ya evalúa algunas variables que son el estado de la conciencia, si presenta o no algún grado de hemorragia, si la paciente presenta o no algún grado de convulsión, la forma de la respiración de la paciente, la coloración de la piel. Al interrogatorio, igual, si la paciente ha presentado sangrado transvaginal, si ha presentado alguna crisis convulsiva, si presenta cefalea o no, si presenta acúfenos, fosfenos, si presenta epigastralgia, amaurosis, que es pérdida de la visión, si presenta fiebre, si ha presentado amniorrea o no, o sea, salida de líquido a través de la parte vaginal, si percibe o no los movimientos fetales, si la paciente a la valoración de los signos vitales yo encuentro que está hipertensa, está hipotensa, cómo está el ritmo, la frecuencia cardíaca, asimismo calcular el índice de choque en el caso de que presente algún grado de hemorragia, la frecuencia respiratoria y la temperatura. Entonces, si se dan cuenta, existen unos 3 códigos de colores, que son el color rojo, el color amarillo y el color verde. Cada uno corresponde, pues, a una condición de la paciente. Si yo, tras observar, interrogar y realizar la medición de los signos vitales, encuentro que mi paciente presenta algunos criterios o alguna de las variables para catalogar en un código rojo, pues yo voy a darle un poco de prioridad de atención inmediata a esa paciente. Si esto lo trasladamos a nuestra clasificación de triaje, el color rojo haría énfasis a un triaje 1, el color amarillo haría énfasis a una clasificación de triaje 2 y el color verde a una clasificación de triaje 3. Entonces vamos viendo cada uno de esos códigos. Entonces, por ejemplo, aquí en el código rojo, que es algo emergente, a la observación, pues yo puedo encontrar a mi paciente que se encuentra somnolienta, puede haber llegado estuporosa, puede haber tenido pérdida de la conciencia, o hay datos visibles de una hemorragia que es importante, que ha presentado crisis convulsivas en algún momento de la llegada, que observo que está alterada su patrón respiratorio, o que yo observo que está cianótica. Al interrogatorio puedo encontrar una paciente que me refiere, no, es que hace un momento la paciente convulsionó, o perdió la visión, o tuvo un sangrado vaginal muy abundante, tiene signos de inminencia de eclampsia, como por ejemplo una cefalea pulsátil global, que perdió la visión, que tiene epigastralgia o ardor en la parte superior del estómago, que presenta acúfenos
o fosfenos. Y si yo tras eso valoro sus signos vitales y encuentro algunos cambios de, por ejemplo, hipertensión, ya sea con cifras tensionales mayor o igual a 160, 110, o por el contrario, signos de hipotensión como 89, 50, pues yo voy a clasificar a mi paciente dentro de ese código de color rojo. Si la paciente pues consulta por un sangrado vaginal abundante, yo le mido un índice de choque y se me da mayor a 0.9, pues yo ya sé que está la paciente en algún grado de choque. O por el contrario, que si su frecuencia cardíaca está menor de 45 o mayor de 125 latidos por minuto, debería yo clasificar a mi paciente dentro de ese código de color. Y así sucesivamente, entre otras variables. En el código amarillo, como ya les dije, lo voy a catalogar como un triaje 2. A la observación yo puedo encontrar, estos son algunos de los ejemplos, ¿no? Que mi paciente se encuentre consciente, no hayan unos datos visibles de hemorragia, no hayan crisis convulsivas recientes o al momento de la llegada, no hay alteraciones en el patrón de la ventilación, puede existir algún grado de palidez o no, puede estar la paciente ansiosa por su condición clínica, puede estar en actividad uterina, ¿no? Al interrogatorio también puede encontrar que hay actividad uterina irregular, ya ha expulsado algo de líquido transvaginal, puede haber compromiso en la movilidad fetal, entre otras condiciones. Y asimismo los signos vitales, por ejemplo, el índice de choque puede estar entre 0.7 a 0.8, las cifras tensionales pueden llegar a estar fuera del rango de seguridad, pero no está en una crisis hipertensiva de 160 a 110 como en el caso del código rojo, o puede estar con algunos signos con tendencia a la hipotensión. Asimismo, pues su frecuencia cardíaca estar en rangos que bien sea con tendencia a la bradicardia o con tendencia a la taquicardia. Y ya dentro del código verde o triaje 3, yo ya podría considerar una paciente que pues se encuentra alerta, consciente, orientada, que no tiene signos de sangrado, que sus signos vitales se encuentran dentro de los parámetros normales, no hay compromiso en la coloración de su piel, no hay actividad uterina o es muy irregular, o la paciente, por ejemplo, es un embarazo a término mayor a 40 semanas y aún no es actividad uterina. Perdón, ¿alguien iba a preguntar algo? Bueno, continúo. Acá tenemos otros ejemplos entonces de qué se puede llegar a presentar en cada una de esas clasificaciones, ¿no? El código rojo, entonces, no confundirse con código rojo de hemorragia obstétrica, ¿no? Sino el código rojo de la clasificación que yo le doy a mi paciente. Dentro de ella tenemos, por ejemplo, casos como de cetoacidosis diabético, coma diabético, cualquier condición que comprometa la vida, que la paciente se encuentre convulsionando, yo clasifique como para una eclampsia, una hemorragia severa que esté activa, movimientos fetales ausentes, que se encuentre en paro cardiorrespiratoria, un trabajo de parto obstruido, que se encuentre en periodo expulsivo, presentación de partes fetales, por ejemplo, un feto en presentación de podálico, que se encuentre con sus cifras tensionales en crisis, ya sea mayor o igual a 160, 110, o con tendencia a la hipotensión menor a 90, 50, un prolapso de cordón, un sangrado abundante, un trauma de alta energía. Yo debería clasificar a mi paciente en código rojo y que esta paciente pues reciba una atención inmediata. Y así pues otras variables dentro de las del código amarillo y dentro del código verde. Pues con qué contamos en nuestra clínica, pues contamos con un área específica para la realización del traje, pues el que es el consultorio número 1, ya ampliamente conocido por ustedes. Es un consultorio que es de acceso rápido, está señalizado. Contamos pues con algunos equipos como son el monitor de signos, el fonendoscopio, termómetro, entre otras cosas. Y aquí sí quisiera solicitarle pues a la parte administrativa que por favor nos hicieran imprimir otra vez otra de esas escalas que se encuentran ubicadas en estos momentos en el área de reanimación para colocarla en el área de triaje. Porque ya que solamente tenemos el algoritmo de triaje obstétrico, pero no tenemos las escalas que sí son importantes para incluirlas dentro del reporte. Claro que sí, Doc. Gracias, Doc.
Entonces, ¿cómo se da todo el proceso o cómo debería darse todo el procedimiento de traje? Pues el procedimiento de traje inicia desde que la paciente está en la puerta de nuestra institución, y aquí queremos incluir pues tanto al personal administrativo como de vigilancia. En otras instituciones, ¿cuántas veces ha ocurrido que llega una paciente, el vigilante es quien le dice que por qué consulta, le dice o a qué está afiliada? Resulta que la paciente no tiene contrato con la institución y el mismo vigilante es quien la deriva hacia otra institución sin conocer cuál es la condición actual del paciente, ¿no? Entonces, por eso es de suma importancia que la parte tanto administrativa como de vigilancia, pues esté enterada de estas cosas, y también educarlos en ese aspecto, ¿no? Que todo paciente que llegue o consulte al servicio de urgencias debería recibir una valoración en el servicio de traje, independientemente pues de su condición de, de su condición de afiliación o cualquier otra condición. Entonces, la paciente pues podría llegar deambulando, podría llegar en remisión desde alguna otra institución, pues la parte administrativa o en ventanilla, pues facturadores hacen toda la parte de ingreso, de admisión y la captura de datos. Después los camilleros pues podrían ayudar al traslado de la paciente, pueden redirigir hacia donde se encuentra el área de triaje, y ya quien sea responsable de triaje es quien ya pues recibe en el área, en el consultorio número 1, y quien ya va a desarrollar todo el proceso de la clasificación, como les acabo de explicar, que es importante. Y lo que nos ha recalcado últimamente el instituto es que en todos los reportes de traje se debe especificar el riesgo tromboembólico que posee la paciente, el riesgo de hemorragia obstétrica, con lo que ya alguna vez el doctor Mancuso nos propuso, que era la semaforización de nuestras pacientes con los stickers de amarillo, verde y rojo. Y asimismo la valoración del puntaje de la escala MEOS, ¿no? Que es la escala o el sistema de alerta temprana. Todo eso debe ir plasmado en todo triaje de todas las pacientes obstétricas. Se debe diligenciar pues el formato como tal, y ahí terminaría como tal todo el proceso del triaje. Entonces en ventanilla, pues como ya les comuniqué, inicia todo el proceso de triaje, pues el facturador ingresa a la paciente al sistema. La responsabilidad del médico o de enfermería pues ya es realización del triaje para priorizar pues la atención de acuerdo a la clasificación que le hayamos dado de color, ¿no? Ya sea color rojo, pues no se olviden que la atención debe ser inmediata. Si yo le doy una clasificación de amarillo, pues hemos establecido pues unos tiempos promedios entre 30 minutos y 1 hora. Y si yo le doy una clasificación 3, eh, puede ser un tiempo promedio de 60 minutos. Esto solamente pues aplica a la parte obstétrica, ¿no? No tiene nada que ver con la clasificación de traje de los otros pacientes o de la morbilidad en general, ¿no? Es lo que se propone, y pues estaría sujeto a discusión con la parte administrativa de si lo vamos a manejar de esa siguiente manera. No sé, Doc, si me colabora ahí en esa parte de los tiempos, doctora Emily. Doctora Emily. Hola, Doc, qué pena. Ya. Con facturación, pues se habló en cuanto a la clasificación de esas maternas, ¿no? De que se coloque materna para que se pueda hacer una atención preferencial en las maternas, ¿no? Hay un protocolo establecido desde atención al usuario, que es la atención preferencial. Entonces, las maternas ingresan primero al triaje y luego ya se clasifican y se sabe si pueden esperar o si realmente necesitan una atención inmediata. No sé qué necesita Doc que le colabore. Sí, es básicamente lo de los tiempos, no sé, esos son tiempos promedios que propone pues los lineamientos de, como les digo, de México. No sé si usted gusta pues que los apliquemos de la misma forma, Yo porque no sé. pienso que esto sería mejor que de pronto un ginecólogo de su opinión al respecto. De pronto la doctora Silvia, que nos está acompañando, ¿qué opina de los tiempos, doc?
Buenas noches. Doctora. Doctor. A mí me parece que los tiempos están perfectos, pero yo de todas formas quiero hacer énfasis en esto que ya lo he hecho en varias ocasiones, y es que en el caso de que llegue una paciente que el médico de triaje considere de que es una paciente especial por lo que sea, la disponibilidad del ginecólogo es de 24 horas. Pacientes que lleguen pacientes que, por ejemplo, en trabajo de parto con cesáreas. Hago puntualmente este ejemplo porque es algo que se repite mucho y es la paciente que llega con trabajo de parto, es una cesárea previa, tiene un embarazo a término y la paciente la vemos a las 2 horas de que llegó porque le hacen monitoría, porque le hacen que no sé qué examen. Las pacientes de ese tipo tienen que ser presentadas inmediatamente al ginecólogo porque el hecho de hacer una monitoría, por ejemplo, o de pedir un perfil biofísico no va a cambiar la conducta. La paciente va a terminar en cesárea, le haga o no le haga monitoría, le haga o no le haga el perfil biofísico, etcétera. Eso es por dar un ejemplo. Yo vuelvo y repito, quiero aprovechar la oportunidad para insistirle a los médicos de urgencias que en el caso de que lleguen pacientes de ese tipo o de otro tipo y que consideren que necesitan el apoyo del ginecólogo, como me pasó hoy, por ejemplo, que me llamaron de triaje para ver una paciente, esa es la actitud. Eso es lo que yo quiero fomentar, que se aproveche el recurso que se tiene. Gracias. Yo tengo una opinión. Sí, Doc, cuéntenos. Sí, es que quiero reforzar lo que acaba de decir el doctor Puso. Es decir, los tiempos de por lo menos de espera para el concepto del ginecólogo no deben ser demorados, aun cuando quien está haciendo el triaje es el médico, ¿sí? Porque habrá pues médicos que pueden hacer que sean cosas obvias, que el triaje lo puede clasificar en rojo, amarillo y verde como está ahí, pero, pero no está de más que se comente la condición de la paciente. Yo soy pues de la política que es mejor comentar, porque sí, puede suceder que en el tiempo de espera a que le hagan alguna evaluación paraclínica, eh, puede ser que haya una falta de oportunidad en la atención de la paciente. Entonces, en ese tema, pues yo creo que hay que tener como mucho sentido común para, para que eso funcione, pues funcione armónicamente y funcione bien. Hola. Sí, respecto a esto, yo creo que sí hay que precisar un poco los diagnósticos, porque estamos teniendo un problema y ahora que estamos con el PGP, hay algunas pacientes que son detectadas en el triaje, pero estamos mandando unos exámenes que se podían obviar si hay un concepto especializado mucho más rápido. Entonces, nosotros siempre estamos ahí. Creo que una vez que se detecte el factor de riesgo, pues nos pueden comentar, porque sí es muy común que haya pacientes, por ejemplo, de cesárea previa, están perdiendo el recurso en solicitar los monitoreos y todo eso. Entonces, pues sí, habría que precisar como muy bien los diagnósticos, los tiempos que maneja la escala, a mí me parecen adecuados, pero sí hay que tener un poquito de cuidado en lo de la facturación y no desperdiciar recursos porque vamos a tener un poquito de problema con el PGP. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe. Sí, buenas noches. También pienso lo mismo. La verdad es que nosotros estamos las 24 horas permanente acá. Generalmente, pues yo sí lo hablo con los médicos que están de turnos y ellos saben y me conocen que cada que llega una paciente, yo prefiero que sí me la comenten de inmediato. Y pienso que deberíamos, para evitar
controversias o pedir exámenes a veces innecesarios, o lo que dice el doctor Mancuso, que una cesárea previa y no nos la comentan, y no la comentan después de 3 horas de que llega a un laboratorio, que a veces ni siquiera se necesita porque una conducta ya debe estar definida. Pienso que como estamos acá nosotros, sí se debería, es paciente que llega, paciente que debe ser comentada y valoración inmediata, ¿no? Aprovechar que nosotros estamos las 24 horas aquí. Y pues las maternas necesitan de atención prioritaria inmediata, no necesariamente que sea un triage rojo, sino que pues toda paciente que ingresa debe ser valorada oportunamente, ¿no? Para evitar cualquier dificultad que podamos tener. Gracias. Buenas noches. Pues quiero dar una opinión, ¿no?, al respecto. Lo que pasa es que pues el servicio de urgencias es un servicio pues relativamente impredecible, ¿no? Pero en muchas ocasiones pues todos los médicos están ocupados. Entonces yo mi recomendación, y se los he dicho a mis compañeros, es que pues sí, se comente inmediatamente al ginecólogo, aún sin hacer papeles, ¿no? O sea, se puede hacer como un triaje pequeñito colocando la escala de alerta temprana y así, pero pues es preferible que se haga la atención oportuna, e incluso que pues obviamente la historia clínica y la nota la haga antes el ginecólogo y luego nosotros como médicos generales hacemos las notas para evitar pues de pronto que se compliquen las pacientes o que de pronto ya lleguen tarde, y aprovechar de que todos los ginecólogos allá en la clínica Fátima pues están 24 horas, y si ellos están ocupados o algo así, inmediatamente se desocupan, nos colaboran inmediatamente. Doctora Emily. Yo quería comentar algo rápidamente. Ahorita, por ejemplo, tenemos interno, ¿no? No digo que en las noches, pero por ejemplo, durante el día, yo, por ejemplo, me imagino que los colegas hacen lo mismo. Por ejemplo, si yo estoy en quirófano, dejo a un interno en urgencias y el interno o yo he notado que hay una comunicación muy correcta con el médico de urgencias y ellos le reportan y el interno nos mantiene pendiente. Por lo menos yo me estoy manejando así en ese tipo de casos y también es un apoyo valioso para nosotros, ¿no? También algo más, que la parte administrativa nos ayude coordinando lo del laboratorio clínico. Porque hay veces que por un simple examen o una prueba de embarazo o un cuadro hemático estamos esperando mucho tiempo. Entonces, a veces eso dificulta un poco tomar una decisión rápida con las pacientes. El laboratorio clínico también debería priorizar las pacientes obstétricas. Gracias. Gracias. Buenas noches con todos. También quería dar a conocer un punto de vista, ¿no? Que se hable también muy bien con las personas de quirófano, ya que en muchas ocasiones, o sea, la emergencia es más que los papeles, ¿no? Y ha habido casos en los que allá las compañeras en quirófano no nos quieren recibir las pacientes y no les llevamos papeles. Y de eso es testigo la doctora Elba, que no me deja mentir. Entonces sí, hablar muy bien también con ellos, porque pues, o sea, obviamente los papeles pueden esperar, pero la emergencia no. Entonces, para que se hable con ellos y todos estemos de acuerdo en eso, porque hay veces que ellas, es más, nosotros ingresa la paciente, a veces ni sabemos que en realidad va para cesárea y ellas ya nos llaman, páseme la paciente de una, o sea, y nosotros tenemos que llevárselas preparadas, porque en quirófano, si no se las llevamos listas, como se dice, no las van a recibir. Gracias. Vamos a dar paso a los que nos están levantando la mano. Doctora Emily, ¿estaba de primera? Hola, sí, gracias. Sí es importante conocer que en una emergencia, pues primero está la atención, ¿no? Sin embargo, pues es importante que se realice el triaje obstétrico. ¿Por qué? Porque de lo contrario, pues a nosotros también nos molestan por esa parte.
La atención a las maternas es una atención preferencial, es decir, si yo veo que tengo una materna que ya se dijo a facturación, se le pidió el favor a Jessica, no sé si ella esté ahorita en la reunión, de que diga PGP materna para que de una vez se tenga en cuenta quién es la persona que va a atenderse. Que se atiendan estas pacientes de primeras para que se clasifiquen de inmediato y se pueda realizar la escala de alerta temprana y de esta manera poder pues actuar con inmediatez. Voy a hablar con quirófano, pues como todos saben no tenemos líder en este momento, pero voy a tratar de hacer pues las gestiones ya directamente con los especialistas que están a cargo en este momento. Voy a ver cómo podemos hacer también, porque la atención preferencial es en todos los aspectos, ya sea en laboratorio, en quirófano, en todas partes las maternas tienen que tener una atención preferencial. Entonces, pues yo mañana mismo voy a hacer las reuniones pertinentes y a ver cómo cuadramos el tema. Muchas gracias. Atención al usuario, levantó la mano. Sí, buenas noches. Aprovechando esta reunión, quisiera comentar una situación en relación a los pacientes de consulta externa. Cuando ya es valorado por la ginecóloga y ya define que el paciente debe ingresar por urgencias por una condición clínica especial, ¿es necesario pasarla al triaje o podemos ya entregarla directamente al ginecólogo, ya que pues en estos días hemos tenido algún inconveniente o pues no está claro directamente qué profesional en urgencias no recibe el paciente? Perdón, jefe. Sí, de acuerdo con la jefe. La entrega la hace consulta externa, o sea, la entrega la hace el ginecólogo que atiende la paciente a la jefe de consulta externa o al auxiliar de consulta externa, y la jefe o el auxiliar de consulta externa, si en el formato está claro que se entrega a la jefe de turno. Es la jefe de turno quien debe comentar de inmediato al médico de triaje. Sin embargo, pues ya en caso de la inmediatez, como se nos presentó hace ya como 2 semanas con una materna, pues la atendió directamente el ginecólogo. Entonces allí esa materna quedaría sin triaje. Entonces sí, allí sí también la pregunta es ahí, ¿cómo vamos a actuar? Doctora Elba. No sé si el doctor Juan Carlos iba a realizar una pregunta, estaba también levantando la mano. Sí, muchas gracias. Es muy, digamos, de alguna manera obvio que a la materna que llega con urgencias, pues tenemos que darle toda la prioridad. Pero con relativa frecuencia llegan a urgencias pacientes enviados de consulta externa, obstétricas, que no son urgencia, sino que por motivación como que porque es de domicilio lejano, que porque a la EPS le demora mucho en examen, nos congestionan el servicio sin ser realmente una urgencia, o pacientes que las mandan a hospitalizar, no sé si eso se ha subsanado, y no las hospitalizan directamente, sino que nuevamente las ponen a hacer todo el proceso de ir, que se les haga triaje, siendo que ya tienen una conducta definida por parte de ginecología. Entonces yo no sé si esa parte se pueda obviar y de alguna manera para dejar el campo libre para que atendamos pues la verdadera urgencia, porque nuestro servicio de por sí es muy sui generis. Y por eso es que el triaje muchas veces no se puede llevar a cabalidad, porque nosotros atendemos mucho triaje 4 y 5 incluso en el servicio de urgencias. Gracias.
Perdón, de todas maneras es importante la comunicación que se dé en todos los niveles, ¿no? Desde ginecología hasta la parte de facturación, de admisiones, el médico de triaje, o sea, desde allí ya tenemos que nosotros saber que la materna va con signos alterados, por ejemplo, ¿sí? Entonces allí se da prioridad. Entonces, pienso que sí tenemos que fomentar esa parte de la comunicación desde gineco, que pues sería la cabeza, hasta el vigilante, que es quien da el ingreso a la materna. Doctor Mancuso, no sé si nos iba a comentar algo, gracias. Con respecto a lo que dijeron de las pacientes que no son urgencias y que mandan de consulta, pues creo que la pregunta se responde sola, ¿no? No es una urgencia, por consiguiente se le puede dar un tiempo más de espera. Digamos que el tema del triaje y de la urgencia estamos, digamos, tomándolo desde el punto de vista de que sea realmente una emergencia, ¿no? Está de más decir que si llega un código rojo, una hemorragia obstétrica, si llega una paciente con una sepsis, si llega una paciente con una crisis hipertensiva, obviamente eso sí es una urgencia. Pero si les llega una paciente de consulta que en lo posible, y esto se lo pido a los compañeros, la definan desde la consulta externa para que puedas, digamos, el médico ya tener la conducta establecida en la nota del colega, creo yo de que no habría tanta dicotomía en ese sentido. Es una paciente que sí puede tener un margen de espera mayor al de una urgencia. Entonces yo pienso que eso tampoco es tanto problema. Ahora, lo que dice el doctor dice que es que se les congestiona el servicio de urgencia con este tipo de pacientes. Vuelvo e insisto, son pacientes que por la naturaleza de lo que van a urgencia no es una paciente que tiene que ser rápidamente definida, más si ya el ginecólogo que la manda de la consulta le está mandando con órdenes, con todo. Entonces creo que no habría tanto lío en ese sentido. Jessica, levanta la mano. ¿Cómo están? Buenas noches. Teniendo en cuenta la solicitud que me ha mencionado la doctora Emily, se le notificó al ingeniero de sistemas que se adicionara el punto en la parte de asignación de turno, la paciente materna PGP, que es el campo que no lo teníamos habilitado. De igual manera, esto está ahorita en estudio porque pues todo pertenece ya al área de dinámica y se hizo la solicitud, estamos esperando la respuesta de ellos. Por otro lado, lo que yo le solicito a los médicos y que le he enfatizado bastante a los admisionistas es de que cuando la paciente ingrese al triaje, independientemente del trámite administrativo, el criterio médico pues lo deben dar como tal los médicos y no preguntarle al admisionista si la paciente se puede o no se puede ingresar, porque ponen muchas veces en manos del admisionista la atención de esa paciente. Entonces sería como eso. De igual manera, independientemente si se tiene o no convenio con las entidades, el admisionista ya sabe qué trámite tiene que realizar. Entonces sería como eso, de que no se coloque en manos del admisionista la atención de la paciente, sino que sea parte médica, criterio médico. Sí, porque si es urgencia, pues es urgencia y no podemos decir, no, es que no es PGP, no, es que no es del municipio, no, es que, o sea, no se puede. Simplemente nosotros tenemos que atender esa urgencia como sea. Entonces, eso sí que tengan en cuenta, por favor. Rosa, ¿me está levantando la mano? Ok, vamos con quirófano. Buenas noches. Con respecto a la parte de quirófano, estoy muy de acuerdo con la doctora Emily, donde dice que hay que tener muy en cuenta la comunicación, porque pasa y acontece que cuando llega una paciente que realmente es una urgencia, nuestro ginecólogo llega directamente al quirófano, adelante de todo, entonces ya alertar al equipo de quirófano
entonces ya comienza anestesiología también a apretar por los pacientes que se pase rápido. Tener en cuenta en este caso el criterio. Si es una paciente pues que realmente necesita una atención inmediata, como es una abrupcio, por ejemplo, o un código rojo, no sé, un sufrimiento fetal agudo, no creo que se ponga inconveniente por la papelería. Todos somos conscientes y todos conocemos. Sino que yo pienso ahí es como un poco la falta de comunicación. Si nos explican qué es lo que viene, qué es lo que trae, obvio, pues como uno va a poner contratiempos. Esto no quiere decir que tampoco se lleve la papelería cuando sea después la papelería completa, que en todo caso se necesita. Entonces, sí, la parte de comunicación yo sí creo que es muy importante en este cuento. Vamos con Johnny Delgado. ¿Cómo están? Mucho gusto, muy buena noche. Soy médico de la UCI, sí. Tomo la palabra, pues, respecto a todo lo que han mencionado y teniendo algo de conocimiento respecto a la pretensión que tiene el instituto en sentido del triaje obstétrico. Apoyándome de las palabras que dice el doctor Mancuso, sí, pienso yo lo que se debe hacer y el objetivo general sería en diferenciar una urgencia de una emergencia, ¿sí? Entonces, primero, lo que se toma como emergencia en este contexto serían los 3 cuadros clínicos, ¿sí? Tanto código rojo en los diferentes trimestres, ¿sí? Y los diagnósticos que aportan para cada trimestre, sepsis y eclampsia. Entonces, lo que se está adelantando en otras instituciones en este sentido no es solamente la clasificación para la atención en consulta, porque eso es una urgencia, que así como se está mencionando, pacientes que vienen hasta de consulta externa, entonces ya sería el triaje que se aporta normalmente en sentido de los 30 minutos, 60 minutos o que pueda esperar hasta 2 o 3 horas, ¿sí? Respectivamente. Entonces, la emergencia como tal, lo que se está estableciendo es de que inmediatamente se diagnostica la emergencia, se engrane y se tenga una buena comunicación. Por ejemplo, el médico que identifica la emergencia realiza el llamado y es en sentido de otras instituciones como un código ACB. Entonces, se hace el llamado de la emergencia obstétrica contemplando estos diagnósticos y de inmediato, en el caso de atención 24 horas que tenemos por parte de ginecología, atención al ginecólogo, ¿sí? Para la, obviamente, valga la redundancia, atención inmediata. Se hace también un llamado a banco de sangre para que tenga las unidades, dado el caso de que fuera de código rojo o negativas, y de inmediato también a quirófano para mirar la necesidad y se saltaría todo el proceso de papelería, como lo mencionaban, para que la paciente llegara de acuerdo al trimestre en el que se encuentre y la necesidad, a resolver su código rojo. De la misma manera, si hablamos de sepsis, con apoyo obviamente del ginecólogo, que es la cabeza en este contexto, vamos a hacer el manejo de lo necesario tanto a farmacia, pues considerando que en sepsis por cada hora se incrementa la mortalidad en un 15%, entonces antibiótico, los líquidos que se necesitan, el personal encargado, y se determina así como en código azul, el coordinador, ¿sí? Que es quien da las órdenes, en este caso el médico que evidencia el contexto de la paciente y quien diagnostica, asistente 1, asistente 2 y asistente 3, siendo asistente 1, por ejemplo, el encargado de la vía aérea y quien es el encargado, conjunto con el coordinador, de ir mirando también, por ejemplo, el interrogatorio, ¿sí? A los familiares o para establecer el contexto determinado. También se habla de circulante porque podemos encontrar en el contexto de la urgencia la necesidad de la estabilización en los 3 diagnósticos, tanto en código rojo como en sepsis y también para eclampsia. Entonces, todo rigurosamente hasta llegar al manejo conjunto. Entonces, la intención y la pretensión que tiene el instituto en esta solicitud es de discriminar tanto la urgencia como la emergencia para que se pueda hacer, así como en código ACB, lo que se hace de stroke, que se engrane toda la institución para dar una atención adecuada en el caso de presentarse la emergencia obstétrica, que ya no hablamos código rojo, como se decía antes, y hacían tener un kit en la institución, sino sería de emergencia obstétrica.
Entonces, una emergencia obstétrica, pues me apoyo de lo que aporte ginecología, ¿sí? En ese sentido, ¿qué tanto requeriría, por ejemplo, tener en ese kit? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pues para la parte de eclampsia, estabilización inicial, benzodiazepinas, cuál es la ideal, midazolam, diazepam, lorazepam para estabilización, si tenemos la necesidad en el momento de sulfato de magnesio, los gramos necesarios, entonces no la necesidad de salir corriendo a farmacia, sino tener un kit completo para la atención inmediata. Esa es la pretensión que tiene. Entonces, ese era mi aporte. Muchas gracias. Yo quisiera aprovechar, primero agradecer al doctor de UCI su aporte, y segundo, creo que también salta a la vista la necesidad de que cuando se realicen las charlas de emergencias obstétricas que hemos estado viniendo haciendo durante todo el año, la importancia de que acuda todos los personales, acuda quirófano, acuda UCI, acuda todo el personal de la clínica, porque todo esto ya está contemplado, obviamente, como todos sabemos, en los protocolos que ya hemos diseñado, y obviamente todo esto conlleva el kit, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, para evitar estos desconocimientos de cosas que ya están implementadas en la institución, yo quiero insistir en que al momento de que hayan las charlas de emergencias obstétricas, se invite a todo el personal que en algún momento podría estar involucrado. Esto incluye la UCI, incluye los anestesiólogos, incluye quirófano, etcétera. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por los aportes, que son muy valiosos y todos estamos aprendiendo de ellos. Vamos a dejar hasta aquí un momentico los comentarios y para que el doctor Alejandro siga con su intervención, porque le falta un poquito de la presentación, y más adelante al finalizar volvemos a retomar las intervenciones. Gracias. Siga, doctor Alejandro. Bueno, muchas gracias y sí, agradecerles a todos por sus comentarios, y básicamente lo que dijo el doctor Johnny es lo que se pretende, ¿no? Identificar las tres primeras causas, y por eso las traía a colación, cuál era la importancia de hacer un traje adecuado para identificar cualquiera de esas tres complicaciones que son las más graves en nuestras maternas. Finalmente, pues este es el algoritmo que lo tenemos plasmado en la infografía de triaje, ¿no? La paciente pues ingresa, solicita su atención, y se clasifica de acuerdo a las variables pues, que ustedes observaron en esa tabla, si es una emergencia o si no es una emergencia. Y antes de clasificar como una emergencia o no una emergencia, pues vamos a implementar ya el concepto del sistema de alerta temprana, que es la famosa escala MEOS. Si yo identifico que la paciente se encuentra en alguna emergencia como tal, yo debería activar algo que se llama el código de emergencia obstétrica. Los mexicanos lo denominan como código Mater. Nosotros pues lo vamos a llamar como código de emergencia obstétrica, y yo debería entonces en ese entonces convocar a mi equipo de respuesta rápida, que en este caso se propone que sea el ginecólogo que está de turno, el internista o el intensivista según el caso, si corresponde o no a alguna patología como sepsis, por ejemplo, al médico general, que en este caso puede ser el médico de triaje, a la enfermera jefe y a un auxiliar de enfermería. Ese va a ser entonces mi equipo de trabajo que va a ir a la cabecera de esa paciente que está atravesando a través de una emergencia como tal. Si yo no he clasificado a mi paciente que no está en una condición emergente, entonces yo voy a ver si se encuentra en un código amarillo. Perdón, qué pena, doctor. Doctora Silvia, por favor, ¿podría apagar el micrófono? Gracias. Gracias. Ya, Gracias. qué pena. Sí, entonces yo le doy una clasificación amarilla o verde de acuerdo a las condiciones de la paciente. Entonces pues yo veo si la paciente puede ser valorada con tranquilidad en un consultorio, o por consiguiente yo la puedo enviar a una sala general a esperar un poco más de tiempo. La idea aquí es empezar a meternos en el concepto del equipo de respuesta rápida, ¿ya? Es un concepto que venimos manejando en la clínica desde hace ya algunos años, y que quizá lo hemos dejado de lado y no le hemos prestado un poco de atención, ¿no? Siempre, si tenemos una paciente que está en alguna condición grave, simplemente a veces informamos al ginecólogo y dejamos al ginecólogo solo, ¿ya? Pero la idea es que esté un equipo preparado para atender esa emergencia, para evitar que nuestra paciente se complique. Si está en un código rojo, pues ya lo hemos visto en los simulacros, ya lo conocemos la teoría, que requiere un asistente 1, bueno, todo el equipo y todos los simulacros que hemos hecho. Entonces esa es la idea de meternos el concepto de equipo de respuesta rápida.
Entonces, el código de emergencia obstétrica no es más que eso, un sistema o un mecanismo de alerta que va a convocar a un equipo preparado para atender la emergencia por la cual está padeciendo nuestra paciente. El objetivo es generar, pues, ese llamado de alerta que sea simple, sea estandarizado, continuo, ante cualquier emergencia obstétrica, llámese hemorragia obstétrica, sepsis o cualquier crisis hipertensiva. ¿Quién es el responsable de activar ese código de emergencia obstétrica? Cualquiera. Puede ser el vigilante, puede ser el enfermero, puede ser el médico, puede ser cualquier persona que entre en contacto, inclusive hasta el familiar, ¿ya? Nuevamente les repito, pues la idea y lo ideal es que el equipo esté conformado pues por el ginecólogo, el médico, una enfermera jefe, un auxiliar de enfermería, el laboratorio si es el caso, y medicina intensiva pues también si es el caso. ¿Qué puntos clave se les solicita a los colegas para que consignen en el formato de triaje? Es algo también que el instituto nos exige, y es que se debe anotar el riesgo de hemorragia obstétrica, ya como el doctor Mancuso nos explicó de la semaforización, ya el riesgo de tromboembolismo a través de la escala de prevención de eventos tromboembólicos, que es la que tenemos en la infografía que está en la sala de reanimación, y es la que pedimos que por favor nos impriman una para tener en el consultorio de triaje, y el score de la escala de MEOS, ¿ya? Y aquí quisiera pues comentarles pues que la escala de MEOS pues es una escala que está ampliamente estudiada desde muchos años atrás y que tiene un valor predictivo negativo. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo una paciente que consulta por una condición que no es tan grave y la sumatoria de esos puntajes de la escala de MEOS me da 0, pues yo tranquilamente la puedo enviar a la casa o la puedo derivar hacia otra institución si es que no la voy a atender en la clínica, porque eso ya me da la seguridad que es una paciente que actualmente durante la consulta el puntaje de 0 me da la tranquilidad que la paciente se encuentra estable en cualquiera de sus condiciones. Entonces hablemos un poquito del sistema de alerta temprana o la escala de MEOS. Digamos que todos en alguna época de la vida hemos tenido un ejemplo de alguna paciente que sufrió alguna complicación y que quizás pudimos haber hecho un poco más por esa paciente antes de que se complicara. Entonces, a partir de ese concepto de las fallas para rescatar es que nacen todas este sinnúmero de herramientas. Pues porque la idea es responder cuando se empieza a prender la mecha y no cuando ya tengo un incendio, que es cuando ya quizás todas las intervenciones a veces no sean suficientes ya para enfrentar esa situación emergente. Entonces, ese concepto de que es que el paciente se encontraba en la sala y de repente falleció o se complicó, no, ese concepto no existe y hay que sacarnos eso de la cabeza. Ya está ampliamente estudiado, hay muchos estudios que hablan de que un paciente se empieza a complicar de 6 a 8 horas previas a la condición final de su complicación, y es por eso que este sistema de alerta temprana es el que nos va a alertar de que algo no está ocurriendo, algo está fallando o algo puede estar ocurriendo con ese paciente. Este es entonces pues el sistema de alerta temprana, y ya ustedes lo han visto en la clínica. También le solicitamos a la parte administrativa que por favor nos impriman unas infografías con este código de colores, no con el código que tenemos, porque ese código ya cambió. Esto es lo que maneja actualmente la OPS y la OMS, ¿no? Es una escala que tiene pues una evidencia muy sólida, utiliza códigos de colores también que son el verde, el amarillo y el rojo, y valora pues unas variables que son la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, el porcentaje de oxígeno que requiere mi paciente para lograr mantener una saturación de oxígeno mayor a 95%, mayor o igual a 95%, la temperatura y el estado de conciencia. ¿Cuál es la idea? Pues la idea es que el médico cuando haga la valoración en triaje, pues haga juiciosamente la medición de los signos vitales, ¿no? Principalmente sobre la frecuencia respiratoria, ¿no? O enfermería a sus pacientes que las encuentran allá internadas, pues también haga la medición sobre toda la frecuencia respiratoria, pues que es como el signo que más plagiamos, ¿no? O sea, todos respiran a 20 por minuto, miramos que todos respiran a 18 por minuto, y yo no sé si ustedes se han puesto a hacer el ejercicio de respirar 20 veces en un minuto, eso es estar agitado, y ustedes van y observan al paciente y está lo más de tranquilo. Entonces, muy juiciosamente hay que tomar esa frecuencia respiratoria, porque uno de los criterios, por ejemplo,
para sepsis es que la paciente tenga una frecuencia respiratoria mayor a 20 o mayor a 22 por minuto. Y a veces le colocamos eso y no, la paciente en realidad está lo más de tranquila. Entonces hay que ser muy juiciosos con esa parte de la frecuencia respiratoria. El sistema de alerta temprana no es nada más que eso, hacer una medición juiciosa de los signos vitales. La escala me presenta que al final yo debo sumar o que cada uno de esos signos vitales me arroja un puntaje y la sumatoria de esos puntajes me indica a mí una actitud frente a mi paciente. Si yo obtengo una puntuación de 0, me dice la escala o me recomienda que haga una observación de rutina o toma de signos vitales, por ejemplo, en cada turno. Si mi paciente tiene una puntuación de 1 a 3, tiene un riesgo bajo de complicarse y que yo debería tomar los signos vitales mínimo cada 4 horas. Que si la paciente presenta alguna sintomatología, yo simplemente podría informar a la enfermera a cargo y a la enfermera jefe, por ejemplo. Si mi paciente tiene una puntuación de 3 puntos en alguno de los parámetros, por ejemplo, en la frecuencia cardíaca o en la temperatura, o la suma de varios puntajes de esos parámetros me da un valor mayor o igual a 4, la paciente tiene un riesgo intermedio de complicarse. Por lo tanto, yo debería, en primera instancia, alertar a mi equipo de respuesta rápida. En este caso es el ginecólogo, el médico, o le informo al médico que está a cargo de la paciente, por ejemplo. Y que la toma de signos vitales yo al menos debería realizarla mínimo cada hora. Y si esa paciente tiene una sumatoria mayor o igual a 6 puntos, entonces es una paciente que está en alto riesgo de complicarse y yo debería inmediatamente iniciar una monitoría continua de los signos vitales sin estar informándole al médico, sino que ya me voy preparando con anterioridad y convocar a mi equipo de respuesta rápida. Entonces le informo al ginecólogo, le informo al médico, le informo a la enfermera jefe para que todo el equipo se desplace hacia donde está la paciente y verifique cómo puedo yo aportar para que la condición de la paciente actual pues mejore. Y es una paciente que quizás vaya a terminar en una unidad de cuidados intensivos o en un quirófano. Bien, esas son las variables, como ya les comentaba. Cada una pues obtiene un puntaje y la sumatoria de los mismos me va a dar un puntaje en total, que son con los cuales yo voy a tomar una determinada pues conducta. Entonces, si yo luego de haber realizado la valoración del puntaje en esa escala, obtengo, por ejemplo, un puntaje de 3, yo debo estar realizando la medición de esa escala cada hora. Si a la hora yo revaloro a mi paciente, vuelvo a realizar la medición de los signos vitales y vuelvo a obtener un puntaje de 3, por ejemplo, vuelvo a esperar otra hora para volverla a revalorar. Si al cabo de 3 horas mi paciente continúa con un puntaje de 3, escalono mi paciente a un riesgo intermedio, porque eso significa que me estoy quedando corto en todas las intervenciones que yo esté realizando para que mejore la condición de esa paciente. Y asimismo, si mi paciente obtiene un puntaje entre 4 o 5 y después de haberla revalorado por 3 horas mi paciente sigue en el mismo puntaje, debo escalonarla a un puntaje superior. ¿Por qué? Porque igual me estoy quedando corto en el paquete de intervenciones y mi paciente no está mejorando su condición actual. Acerca de la escala de alerta temprana, pues esto no es nuevo, esto viene desde el 2018 en la resolución 3280. Lo que pasa es que apenas lo estamos implementando, pues, ¿no? Lo está implementando apenas el ministerio. Y en su estrategia de Hospital Padrino, pues a través de la Fundación Valle de Lili, que son como los pioneros de la aplicación de todas estas, pues con el único objetivo de realizar pues prácticas claves que salven la vida de nuestras gestantes. ¿Qué es un equipo de respuesta rápida? Pues ya lo habíamos comentado, es simplemente un equipo de médicos y de personal asistencial, pues, que van a brindar bajo su experticia, pues, un cuidado intensivo a la cama del paciente, la cual lo necesita, ¿no? Primero, pues, se da a través de un sistema de alerta, ¿no? Ante cualquier signo de alarma que presente la paciente, el equipo, pues, de respuesta rápida se le comunica al equipo para que acuda a la cabecera del paciente y, pues, desarrolle un sinnúmero de actividades con el único fin, pues, de prevenir cualquier complicación.
Entonces la idea pues es identificar esos signos de alerta, generar una alerta, evaluar a mi paciente, a ver qué es lo que sucede, diagnosticarla, desencadenar pues unas respuestas frente a eso, monitorizar a mi paciente en el caso de que lo requiera. Y este es en sí el formato de la escala de alerta temprana. Esto es una hojita que debería tener un anteverso en donde debería estar toda la escala. Nosotros, o la clínica maneja una escala que no está acorde a como la recomienda la Organización Mundial de la Salud. Esa parte también hay que revisarla para poder realizar una adecuada aproximación de los signos vitales. Y lo más importante es que cada uno en todas las columnas realicen la sumatoria del puntaje, porque lo que yo he visto es que simplemente llenan los signos vitales, pero no realizan la sumatoria. Entonces yo en sí no sé qué puntaje estoy obteniendo, ni tampoco sé cuál va a ser la conducta con respecto al puntaje que tenemos. Entonces, si les solicitamos también pues que nos colaboren para que nos impriman estos formatos para llenar pues adecuadamente la escala. Entonces, ese sería pues nuestro aporte frente a lo de los sistemas de alerta temprana. No sé si tengan alguna duda, sobre todo de la parte de enfermería, en el diligenciamiento pues de estas escalas. Y ahí terminaríamos la charla. No sé si tengan alguna otra duda. Doctora Emily, ¿tiene la palabra? Hola, Doc. Primero, pues agradecerle la charla. Muy bien, me parece que es un tema bastante importante dentro de la institución debido a ciertos inconvenientes que se han presentado eh, a lo largo del 2022 y 2023. Y en vista de que el instituto y hasta el ministerio nos ha visitado por las muertes maternas y por toda lo que conlleva la emergencia obstétrica. Eh, yo voy a informarle a la jefe Luz Daira, que es de seguridad del paciente, que no sé si esté presente en la reunión o no. Ella estaba realizando una tablita para lo de signos vitales. La voy a poner en contacto con usted porque, bueno, esas infografías que también ya se colocaron, si usted me dice que pues tenemos que cambiarlas, pero ya sería también bajo el concepto de gineco porque se imprimió para toda la institución, ¿no? Y en cuanto a lo de signos vitales, sí nos tocaría ya con la jefe de seguridad del paciente para que se revise la escala porque ella está haciendo otro tipo de formato para toma de signos. Entonces, para que de una vez se unifiquen los conceptos, ¿vale, Doc? Sí, correcto, Doc. Sí, lo que les comento pues es que el sistema de alerta temprana o la escala MEUS es esta, ¿no? Lo que la jefe, tengo entendido, les mostró es un formato nada más para los signos vitales, pero en general. No discrimina que sea una escala de MEUS, ¿no? Ah, sí, no hay problema, pero sí es importante que ella sea quien se encargue del tema, por seguridad del paciente. Ya, perfecto, Doc. Entonces yo ya me pongo en Y contacto con ella. lo mismo de las escalas, si hay que cambiarlo de la infografía por lo de colores que usted decía que ya no es lo mismo, aunque pues a mí me parece que es prácticamente igual. No sé si ginecología tenga pues alguna opinión al respecto porque nos tocaría cambiar la infografía de todas las áreas. No, Doc, lo de los códigos de colores es solamente los de la escala, los demás están bien, ¿no? Lo que han hecho, las impresiones que hay están bien, solamente es los de la escala nada más, porque nosotros veníamos manejando el código de colores de la escala que teníamos en la clínica, era rojo, naranja y amarillo. Entonces no se tenía en cuenta la coloración verde, que es como lo dicta la OMS, ¿no? Bueno, no sé si hayan más preguntas o intervenciones que queramos realizar, aprovechando el espacio. Los invitamos a los que no han hecho la asistencia todavía para que lo vayan registrando. Rosita, ¿levantaste la mano?
Sí, buenas noches. Buenas noches, Verán, adelante. ¿no? En cuestión de la entrega de pacientes que realizamos de consulta externa, hemos optado por la opción, como la doctora Emilia habíamos quedado de acuerdo. Primero entregar al facturador, luego al médico de triaje y a la enfermera jefe. Pero en ocasiones el médico de triaje está ocupado. Entonces, ahí cómo haríamos, porque siempre pues hay inconvenientes por no entregar directamente al médico. No sé cómo nos pueden colaborar para pues tener una mejor recepción de la paciente. Sí, esta decisión se tomó en vista de que hubo un caso en donde yo le pedía a la jefe Julia y a Rosita que le entregue la paciente a la enfermera jefe, y la enfermera se encargue de informarle al médico. Pero lamentablemente pues ella me dijo, y creo que ella está aquí en la reunión, me dijo que eso no le correspondía, sino que ya eso le correspondía a admisiones. Entonces, si vamos a decir que no me corresponde informar, pues, hace parte de la comunicación efectiva. Y por eso le pedí a Rosita, Rosita, si la jefe no puede informarle al médico, pues golpéale tú al médico para que él se entere que hay una paciente, que hay una materna que tiene alterados los signos vitales y que debe darle prioridad. Fue por esta razón, pero creo yo y considero que es la jefe de turno la que debe dar la información y la alerta en ese momento. Doc, qué pena. Entonces, era para quedar en claro, seguimos entregando al médico de triaje porque pues de esa forma nos hemos evitado muchos inconvenientes. Pues pensaría que es bueno que el médico de triaje no reciba también los pacientes, porque hay veces que ellos tampoco llegan a tener el conocimiento por la misma alta de pacientes o a veces las jefes están ocupadas. Entonces, no sé si podamos quedar ya fijo que nosotros entreguemos al médico de triaje y el que no lo reciban los pacientes, para evitar inconvenientes. Bueno, pues entonces yo doy la palabra a los médicos de urgencias, a ver si podemos continuar haciendo lo mismo, pues que se nos ocurrió en ese momento por la falta de información. ¿Puedo tomar la palabra? Buenas noches nuevamente. Generalmente las pacientes maternas, cuando la afluencia de triaje es abundante, digamos, lo hace el médico que está en el consultorio 3. Entonces, no es que hay que ser tan cuadriculado, Rosita. Si el médico de triaje está ocupado, perfectamente el del consultorio 3 se lo puede recibir. Y pues para eso también tenemos a la enfermera profesional que también nos puede recepcionar el paciente. Entonces, no creo que haya problema por eso. Pero que sí, obviamente es importante que estemos atentos a la información que nos brinda. Gracias. Laura. Buenas noches. Yo como una sugerencia, cuando las compañeras de consulta externa traigan a presentar una paciente, sí sería bueno de que ellas explicaran un poquito el contexto de la paciente, si viene, por ejemplo, con un trastorno hipertensivo, explicar cuáles son por lo menos las cifras tensionales, porque algunas compañeras solo se limitan a decirle a la historia clínica. Y uno le pregunta a la materna la historia clínica y dicen, no la tengo, o la tiene de pronto la parte de allá de consulta externa. Entonces, pues no que se la sepan completa, pero pues sí, alguito, por lo menos el motivo por el cual la trasladan a la paciente. Doctora Patricia Huapuca. Para complementar algo de esto, pues sí, ¿no? Hacer énfasis en que pueden comentarle al médico de triaje, al médico del consultorio 3, o en su defecto a la enfermera jefe, pero lo importante es la comunicación, ¿no? O sea, eso es lo que está fallando mucho en urgencias, de que no hay información pues entre una persona y otra y obviamente pues como
Dependiendo cómo esté el servicio, pues obviamente uno no se entera de todo, pero pues sí, la recomendación es esta, que nos apoyemos todos, ¿no? En equipo, enfermera jefe, auxiliares y médicos. Y de todos los servicios, porque la falta de comunicación de un servicio a otro, ahí es que en donde se toman malas decisiones. Entonces sí, fortalecer mucho esa parte. Y no importa, o sea, si no me corresponde, si es una urgencia, tengo que informar, si así no corresponda, pero la jefe del servicio es la dueña del servicio y es quien está a cargo de todos los pacientes. Entonces, sí es importante que la jefe también sea comunicativa. Cuando Rosita pueda entregar al médico, pues lo hará. Ya el doctor Juan Carlos dice que si no, que si está ocupado el doctor de triaje, pues puede entregarle al del consultorio 3. Pues eso, imagínense, ya es una ayuda también para la parte de consulta externa cuando llega con esos casos, pues en urgencia. Muchas gracias. Gracias. Bueno, no sé si hay más preguntas o ya podemos dar por finalizada la capacitación. Perdón, yo no sé si tengan, aquí está Carlota. Sí, sí, sí está conectada. Ujú. Yo no sé si tengan en este momento preguntas acerca de lo de PGP, en cuanto a lo de maternas, para que de una vez aclaremos con Carlota quien maneja muy bien esa información. Entonces, no sé si de parte de ginecología, ustedes, los médicos, enfermeras, tengan alguna duda al respecto que la sugerente administrativa nos pueda aclarar. Siga, doctora Silvia. Sí, yo respecto a eso tengo una pregunta. Con las pacientes de consulta externa, ¿tenemos algún problema, por ejemplo, cuando son pacientes que no clasifican como urgencia, pero que las mandan, por ejemplo, porque no se ha hecho un monitoreo, su control prenatal no ha sido darse como urgencia? Entonces, algunos las enviamos a urgencias, ¿eso nos da problemas con el PGP? Respecto a los exámenes que se tengan que hacer, estoy diciendo, por ejemplo, monitoreo, ecoperfil, los exámenes, pruebas rápidas, algo que no hayan tenido, ¿eso nos da problema con el PGP o no tenemos problema? Buenas noches para todos. Con respecto al PGP, pues sí se han presentado infinidad de cambios. Inicialmente se dieron unas directrices porque así fueron también brindadas desde la EPS. En este momento, la directriz que se recibió la semana pasada, el día martes, en las instalaciones de la misma EPS, es que nuestro PGP va encaminado a la parte hospitalaria. Obviamente que la otra puerta de entrada es consulta externa. Sin embargo, mientras los pacientes estén dentro de la población de PGP y sea para la parte de segundo nivel, no tenemos ninguna dificultad. Si el médico la valora y, digamos, se requiere unos laboratorios, siempre y cuando sean ordenados por nuestros médicos en la clínica, eso no tiene ninguna dificultad, porque esos forman parte del PGP, está establecido en el contrato y son facturables. Tenemos una dificultad respecto de los casos donde las órdenes médicas vienen de otra entidad, ya sea de otro especialista. En ese caso, sí tenemos que evaluar la paciente inicialmente. Lo que estamos hablando con Ensanar
que ingresarían primero al servicio de ginecología es valorado y es el médico, el especialista, quien define qué exámenes se pueden hacer. Eso forma parte del PGP y suma las frecuencias y no tiene ninguna dificultad. No sé si queda alguna duda o ustedes me dirán. Doctora Silvia, ¿se aclaró la duda? Sí, sí, no hay problema entonces con eso. Listo. ¿Tienen alguna otra pregunta acerca de lo de PGP, de la atención de maternas PGP? Bueno, bueno, Doctora, ajá. ¿hemos tenido glosas respecto al PGP? Las glosas del PGP se dan por falta de cumplimiento con respecto a las frecuencias. Y la otra situación de glosas es cuando los pacientes son remitidos a otras IPS, lo reportan para ser remitidos a la clínica y pues en ese momento no tienen, no disponemos de camas, no, o sea, lo que informan, el servicio está colapsado, no tenemos disponibilidad. En ese caso sí, porque el contrato dice que los servicios que se presten en otra IPS y que formen parte de nuestro PGP son susceptibles de glosa, que consiste en el valor que nos iban a pagar a nosotros, se lo pagan a la IPS que preste el servicio. De ahí la necesidad de ser oportuno desde el área de urgencias, dando respuesta a las solicitudes que ellos reportan, informando, revisando muy bien. Por ejemplo, si es un paciente que requiere un servicio que no lo oferta la clínica o que corresponde a un tercer o cuarto nivel, la solución o la respuesta va encaminada a eso, que la clínica no garantiza o no está dentro de la capacidad instalada y eso va a hacer que sea una respuesta no susceptible de glosa. Por eso es muy, muy importante que revisemos bien cómo se reporta la remisión y la respuesta que damos, porque eso nos va a favorecer o nos va a perjudicar al momento de la conciliación. Allí encontrábamos un caso donde se requería una paciente por parte de traumatología, una atención, y resulta que la paciente la remitían para una institución de tercer nivel, tercer o cuarto nivel. Y la respuesta que se dio es, no hay cama. Y la verdad, en ese caso, la respuesta era, no está dentro de nuestra capacidad instalada. Y eso pues nos ayuda mucho al momento, ya les digo, de la auditoría. Los casos de neurología, por ejemplo. Neurología la clínica no lo oferta. Entonces es responder igual. El servicio no ofertado o no está dentro de la habilitación. Por eso no se lo recibe. Entonces ya no lo recibimos, lo redireccionan y no terminamos recibiendo pacientes que se convierten en eventos que para el caso con Ensanar es muy complicado, nos afecta muchísimo. Tenemos que apuntar más es a la parte de PGP. Bueno, creo, Jenny, que
que ya no hay más preguntas. Le agradecemos al doctor Alejandro por su intervención y ya estaremos molestándolo también desde la parte administrativa y seguridad del paciente para que nos facilite los formatos que nosotros tendríamos que adoptar y muchas gracias a todos por asistir. Vale, vale, sí. Muchísimas gracias, doctor Alejandro, y a todos por su participación. Les deseamos una feliz noche y continuamos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Les recordamos que el link de asistencia está en el chat, por favor, para que hagamos nuestro respectivo registro y nuestro formulario. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Buenas noches.